CDMX 1780, secuestró a sus 4 primas y las embarazó para tener hijos discapacitados. La lluvia caía sobre los tejados de la Ciudad de México en aquella tarde de octubre de 1780, cuando doña Catalina de Mendoza atravesó el zaguán de su casa en la calle de Tacuba, con un peso insoportable en el pecho. Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario de cuentas de plata que había pertenecido a su difunta madre. Algo estaba mal en esa casa. Algo que había comenzado a percibir meses atrás, cuando sus 4 sobrinas, Josefa, María del Carmen, Inés y Guadalupe, desaparecieron una tras otra del convento de las Capuchinas, donde preparaban sus votos religiosos. Las autoridades virreinales habían cerrado la investigación rápidamente, sugiriendo que las jóvenes habían huido por voluntad propia, quizás tentadas por algún pretendiente o asustadas ante la vida de clausura. Pero Catalina conocía a esas muchachas desde que nacieron. Eran devotas, obedientes, y ninguna de ellas habría abandonado su vocación sin despedirse de la familia. El agua escurría por las paredes de adobe y piedra, mientras Catalina observaba la casa de su primo hermano, don Sebastián de Alvarado y Mendoza, desde la esquina opuesta. Era una construcción robusta de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y ventanas con celosías de madera que impedían ver el interior. Sebastián era un hombre respetado en la sociedad novohispana, contador mayor de la Real Hacienda, benefactor de la iglesia de Santo Domingo, viudo sin hijos que vivía solo con sus sirvientes. Nadie sospecharía jamás de un hombre de su posición. Pero Catalina había visto algo esa mañana que le heló la sangre. Mientras pasaba frente a la casa camino a misa de alba, creyó escuchar un gemido apagado que provenía de algún lugar profundo dentro de la propiedad, seguido del llanto de un bebé que fue silenciado abruptamente. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido para ti. La Ciudad de México de 1780 era un hervidero de contradicciones. Las calles empedradas del centro virreinal contrastaban con los canales lodosos que aún quedaban del antiguo Tenochtitlan. Las campanas de más de 50 iglesias marcaban el ritmo de la vida diaria, mientras que en los barrios indígenas todavía se hablaba náhuatl y se mantenían costumbres que la iglesia consideraba paganas. Era una ciudad donde la Inquisición seguía vigilante, donde los rumores podían destruir reputaciones en cuestión de horas, y donde las familias aristocráticas como los Mendoza protegían sus secretos con el mismo fervor con que protegían sus fortunas. Don Sebastián había crecido en ese mundo de apariencias, de hipocresías bien vestidas, de pecados ocultos tras puertas de cedro y cerrojos de hierro. Catalina esperó hasta que cayó la noche. Las calles de la ciudad colonial se volvían peligrosas después del toque de queda, pero ella había sobornado al sereno del barrio para que hiciera la vista gorda durante 1 hora. Llevaba consigo una linterna pequeña y las llaves que había robado del escritorio de Sebastián semanas atrás, durante una cena familiar en la que él había bebido más pulque del aconsejable. Nadie la vio deslizarse por el callejón lateral que conducía a la puerta trasera de la propiedad, la que usaban los sirvientes para llevar el agua del pozo comunitario. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo en medio del silencio nocturno. La cerradura se dio con un chasquido metálico que resonó como un disparo en sus oídos. Catalina se quedó inmóvil durante varios segundos, esperando que algún criado viniera a investigar, pero no se escuchó ningún movimiento. Empujó la puerta lentamente y se adentró en la oscuridad húmeda de la casa. El olor fue lo primero que la golpeó. Una mezcla nauseabunda de orines, excremento, humedad y algo más. Algo dulzón y enfermizo que le recordó a la carne en descomposición. Tuvo que llevarse el pañuelo a la nariz para no vomitar ahí mismo. La cocina estaba desierta, con restos de comida sobre la mesa de trabajo y platos sin lavar apilados junto al fregadero de piedra. Era extraño. Los sirvientes de una casa como aquella jamás dejarían semejante desorden. Catalina avanzó por el pasillo estrecho,
iluminando con su linterna las paredes decoradas con pinturas religiosas, vírgenes de mirada triste, santos mártires con sus heridas sangrantes, ángeles de alas doradas que parecían observarla con reproche. Sus pasos resonaban sobre las baldosas de barro cocido mientras se acercaba a una puerta que nunca había visto abierta en sus visitas anteriores. Estaba situada debajo de la escalera principal, casi oculta por un tapiz que representaba la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Detrás de esa puerta había otra escalera, esta descendiendo hacia las entrañas de la casa. Los escalones de piedra estaban húmedos y cubiertos de un musgo verdoso que brillaba débilmente a la luz de la linterna. Catalina comenzó a descender, aferrándose a la pared para no resbalar. El olor empeoraba con cada paso, volviéndose más denso, más penetrante. Podía escuchar algo ahora, un murmullo constante, como de voces rezando en voz baja, interrumpido ocasionalmente por llantos infantiles débiles y apagados. El sótano se abría ante ella como las fauces de un infierno terrenal. Era más grande de lo que había imaginado, con techo abovedado sostenido por columnas de piedra que se perdían en la oscuridad. Había antorchas encendidas en soportes de hierro clavados en las paredes, proyectando sombras danzantes que hacían que todo pareciera moverse con vida propia. Y entonces los vio. 4 jaulas de hierro, cada una del tamaño suficiente para que una persona pudiera estar de pie o acostarse, distribuidas a lo largo del sótano. Dentro de cada una había una mujer joven, vestida con harapos sucios, que alguna vez fueron hábitos religiosos blancos. Catalina reconoció inmediatamente a sus sobrinas, aunque el tiempo y el sufrimiento las habían transformado en sombras de lo que fueron. Josefa, la mayor, estaba acurrucada en una esquina de su jaula, meciéndose adelante y atrás mientras murmuraba oraciones incoherentes. Su vientre estaba hinchado, evidentemente embarazada de varios meses. María del Carmen yacía sobre un colchón de paja podrida, con la mirada perdida en el techo, una mano acariciando protectoramente su propio vientre abultado. Inés sostenía en sus brazos a un bebé que lloraba débilmente. Un niño de quizás 3 o 4 meses cuya cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo diminuto. La muchacha le cantaba a una nana con voz ronca, como si hubiera gritado durante tanto tiempo que sus cuerdas vocales se habían dañado permanentemente. Y Guadalupe, la más joven, apenas 16 años, estaba encadenada a la pared del fondo, también visiblemente embarazada, con marcas de golpes cubriendo sus brazos y rostro. Sus ojos, cuando se posaron en Catalina, no mostraron reconocimiento alguno. Estaban vacíos, como los de una muerta viviente. El sonido de una puerta al cerrarse resonó en el sótano. Catalina giró bruscamente y se encontró cara a cara con don Sebastián de Alvarado y Mendoza. Su primo estaba vestido con un batín de seda bordado, sosteniendo un candelabro de plata en una mano y una Biblia en la otra. Su rostro, normalmente compuesto en una expresión de piedad aristocrática, mostraba ahora una sonrisa tranquila, casi beatífica. «Prima Catalina», dijo con voz suave, como si se encontraran en un salón social y no en aquel infierno subterráneo. «Sabía que vendrías eventualmente. Eres demasiado curiosa para tu propio bien. Siempre lo fuiste, incluso cuando éramos niños». Catalina intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente logró articular. «Por amor de Dios, ¿qué has hecho con estas pobres criaturas?». Sebastián descendió los últimos escalones con calma, colocando el candelabro sobre una mesa de madera que Catalina no había notado antes. La superficie estaba cubierta de herramientas médicas, pinzas, bisturís, agujas, frascos con líquidos de colores extraños. También había varios libros antiguos abiertos, con ilustraciones anatómicas y textos en latín. «He hecho la obra de Dios», respondió con absoluta convicción. «¿No lo entiendes, prima? Durante años he estudiado las Sagradas Escrituras, los textos de los padres de la Iglesia, los tratados de medicina de los antiguos, y he llegado a comprender una verdad fundamental.
Dios nos envía señales a través de los niños especiales, aquellos que nacen diferentes marcados por su mano divina. Catalina retrocedió un paso, buscando alguna ruta de escape, pero Sebastián bloqueaba la única salida. Las jaulas crujieron a su espalda, y pudo escuchar a sus sobrinas moviéndose, murmurando, llorando suavemente. «Estás demente», susurró Catalina. «Eso no es la obra de Dios. Es una abominación». La sonrisa de Sebastián no vaciló. Los idiotas, los deformes, los que nacen sin habla o sin razón, son ángeles caídos atrapados en carne humana. Son castigados por los pecados de sus padres, sí, pero también son bendecidos con una pureza que nosotros, los normales, jamás podemos alcanzar. No pueden pecar porque no tienen voluntad propia. Son inocentes perfectos, y a través de ellos, podemos acercarnos a Dios. Sebastián se acercó a la jaula donde Inés sostenía al bebé. Extendió sus dedos entre los barrotes y acarició la cabeza desproporcionadamente grande del niño. «Este es mi primogénito», dijo con orgullo enfermizo. «Nació con hidrocefalia, exactamente como pedí en mis oraciones. No vivirá mucho, quizás unos meses más, pero su alma pura irá directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. Y yo, como su padre y creador, compartiré su gloria». Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La magnitud de la locura de su primo era incomprensible. No era solo violación, secuestro y prisión. Era algo más profundo, más retorcido, una perversión teológica que había justificado actos monstruosos bajo el manto de la devoción religiosa. Las elegí cuidadosamente. Continuó Sebastián caminando ahora hacia la jaula de Josefa. Todas son de nuestra sangre, descendientes directas de conquistadores españoles. Sangre pura, sin mezcla con indios o negros. Y todas eran vírgenes consagradas a Dios, lo que hace que su sufrimiento sea más valioso, más significativo. Cada embarazo es un experimento controlado. He estudiado qué hierbas, qué pociones, qué condiciones pueden aumentar las probabilidades de que nazcan niños especiales. Josefa se encogió cuando Sebastián pasó su mano por los barrotes, tratando de tocar su vientre. «Esta dará a luz pronto», murmuró. «He calculado que el bebé debería nacer sin ojos, si mis cálculos con la belladona fueron correctos. Imagina, prima, un niño que nunca verá las tentaciones del mundo, que vivirá en oscuridad perpetua, más cerca de Dios que cualquiera de nosotros». Las piernas de Catalina finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre las baldosas frías y húmedas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a sus sobrinas, a esas muchachas que había visto crecer, jugar en los patios de la casa familiar, prepararse con ilusión para su vida religiosa. Ahora eran cascarones vacíos, rotas en cuerpo y espíritu, reducidas a incubadoras para los experimentos blasfemos de un hombre que se creía instrumento divino. «¿Por qué?», logró preguntar entre sollozos. «¿Por qué ellas? ¿Por qué tus propias primas?». Sebastián la miró con algo parecido a la compasión. «Porque la sangre familiar es más fuerte. Los lazos consanguíneos aumentan las probabilidades de que nazcan niños con las características que busco. Es ciencia, prima, ciencia al servicio de la fe. Los matrimonios entre primos han sido comunes en nuestra clase durante generaciones, ¿no es así? Yo simplemente he llevado ese principio un paso más allá». Se arrodilló frente a Catalina, tomando su rostro entre sus manos con una ternura grotesca. «Pero ahora que estás aquí, ahora que conoces mi obra sagrada, tengo que tomar una decisión. No puedo permitir que reveles lo que has visto. La sociedad no está lista para comprender la grandeza de mi misión. Me llamarían monstruo, como tú me has llamado. Me entregarían a la Inquisición o a las autoridades virreinales. Todo mi trabajo se perdería». Catalina intentó apartarse, pero los dedos de Sebastián se clavaron en sus mejillas con fuerza dolorosa. «Tengo dos opciones», continuó. «Puedo matarte ahora mismo. Sería fácil.
Un golpe en la cabeza y tu cuerpo desaparecería en los canales de la ciudad junto con tantos otros que nadie reclama. Oh, su voz se volvió casi seductora. Podrías unirte a nosotros. Eres mayor que mis otras primas. Es cierto, ya pasaste los 40 años. Pero aún podrías concebir. Imagina qué tipo de criatura especial podría nacer de una mujer de tu edad, con todos los riesgos que eso conlleva. El horror absoluto inundó a Catalina. Luchó contra el agarre de Sebastián, arañándole el rostro intentando gritar, pero él era más fuerte. La derribó sobre las baldosas y comenzó a arrastrarla hacia la única jaula vacía que quedaba en el sótano. «No te resistas», susurró. «Es inútil. Nadie sabe que estás aquí. Nadie vendrá a buscarte. Y con el tiempo, como les pasó a ellas, dejarás de luchar. Aceptarás tu destino. Incluso llegarás a comprender la belleza de mi propósito». Catalina pateó, mordió, se retorció con desesperación, pero Sebastián logró arrojarla dentro de la jaula. El sonido de la puerta de hierro cerrándose con llave fue como una sentencia de muerte. Se aferró a los barrotes, gritando hasta quedar ronca, pero el sótano estaba demasiado profundo, demasiado bien aislado. Nadie en la superficie podría escucharla. Sebastián se alejó, sacudiéndose el polvo de su batín como si acabara de completar una tarea doméstica rutinaria. «Descansa esta noche, prima. Mañana comenzaremos tu preparación. Primero debes purificarte, ayunar, rezar. Solo entonces tu cuerpo estará listo para recibir la semilla sagrada». Desapareció escaleras arriba, llevándose el candelabro y dejando solo las antorchas que proyectaban sus sombras inquietantes. Catalina se derrumbó en el suelo de su jaula, abrazándose a sí misma mientras temblaba incontrolablemente. Podía escuchar a sus sobrinas en las jaulas vecinas, murmurando oraciones mecánicas, calmando a los bebés que lloraban, existiendo en ese limbo entre la vida y la muerte que se había convertido en su realidad cotidiana. La lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles empedradas, llenando los canales, tamborileando sobre los techos de tejas rojas. En las iglesias, los sacerdotes rezaban maitines. En las casas aristocráticas, las familias dormían tranquilas en sus camas con dosel. En el convento de las capuchinas, las monjas se preguntaban qué había sido de aquellas 4 novicias que habían desaparecido misteriosamente. Y en el sótano de la casa de don Sebastián de Alvarado y Mendoza, 5 mujeres compartían un infierno que ninguna autoridad virreinal investigaría jamás, porque el monstruo que las mantenía cautivas era demasiado respetable, demasiado poderoso, demasiado bien conectado para ser sospechoso. Pasaron 3 días antes de que alguien notara la ausencia de doña Catalina. Su esposo, don Fernando de Ulloa, comerciante de textiles recién llegado de España, presentó una denuncia ante el corregidor de la ciudad. Se organizaron búsquedas en los barrios peligrosos, se interrogó a los serenos, se revisaron los hospitales y asilos. Nadie había visto nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Don Sebastián fue uno de los primeros en ofrecer su ayuda en la búsqueda. Organizó misas por el alma de su prima, contrató a investigadores privados, ofreció recompensas. Su actuación fue tan convincente que nadie, absolutamente nadie, sospechó que la mujer que buscaban estaba a apenas unos metros bajo sus pies cada vez que visitaban su casa para coordinar los esfuerzos de búsqueda. En el sótano, Catalina había dejado de gritar, había aprendido que era inútil, que solo conseguía lastimarse la garganta y provocar la ira de Sebastián. Ahora permanecía sentada en su jaula, observando el horror que se desarrollaba a su alrededor con una mezcla de incredulidad y desesperación, que lentamente iba transformándose en algo más oscuro. Resignación. Josefa había entrado en trabajo de parto. Sus gritos de dolor resonaban en el sótano mientras Sebastián, con la ayuda de una partera india a quien había comprado su silencio con oro, intentaba traer al mundo a su segundo hijo experimental. La mujer, de rostro pétreo y manos expertas, no hablaba español, o fingía no hacerlo.
Trabajaba mecánicamente, siguiendo las instrucciones de Sebastián, mientras Josefa se retorcía sobre un colchón empapado de sangre y fluidos. El bebé nació después de 14 horas de agonía. Era una niña, y tal como Sebastián había predicho, no tenía ojos. Donde deberían estar sus cuencas oculares había solo piel lisa y arrugada. La criatura lloraba con fuerza, agitando sus pequeños puños en el aire, completamente inconsciente de su condición. Sebastián la tomó en sus brazos con reverencia, como un sacerdote sosteniendo la hostia consagrada. Perfecta, murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro. Es absolutamente perfecta. Dios ha escuchado mis oraciones. Josefa, exhausta y ensangrentada, ni siquiera tuvo fuerzas para mirar a su hija. Yacía inmóvil, con la mirada fija en el techo del sótano, mientras la partera limpiaba la placenta y vendaba sus heridas. La muchacha que alguna vez había sido vivaz e inteligente, que había discutido teología con los frailes del convento y había soñado con convertirse en madre superiora algún día, ahora era solo un cascarón vacío que respiraba. Sebastián llevó a la recién nacida a una cuna especial que había preparado junto a su mesa de trabajo. La niña, a quien bautizó como María de los Ángeles en una ceremonia privada que él mismo ofició, fue alimentada con leche de cabra y cuidada con una dedicación obsesiva. Sebastián registraba cada detalle de su desarrollo en un diario de cuero negro. Cuántas veces lloraba al día, cómo respondía a los sonidos, si parecía percibir la luz a pesar de no tener ojos. ¿Ves, prima Catalina?, le decía mientras tomaba notas, sin importarle si ella escuchaba o no. Esta niña es la prueba viviente de que mi teoría es correcta. Está más cerca de Dios que cualquiera de nosotros. Su falta de visión la hace más pura, más receptiva a las verdades espirituales que nosotros, corrompidos por las imágenes del mundo material, jamás podremos percibir. Catalina no respondía. Había desarrollado una estrategia de supervivencia, disociarse mentalmente de lo que sucedía a su alrededor. Rezaba el rosario una y otra vez, no por fe, sino porque la repetición mecánica la ayudaba a no pensar, a no sentir, a no existir realmente en aquel infierno. Observaba a sus sobrinas convertirse en madres de criaturas condenadas. Veía cómo Sebastián las violaba sistemáticamente para volver a embarazarlas tan pronto como sus cuerpos se recuperaban del parto anterior. Escuchaba sus llantos nocturnos, que eventualmente se convertían en un silencio más aterrador que cualquier grito. María del Carmen dio a luz a gemelos. Ambos tenían labio leporino severo y paladar hendido, además de manos con solo 4 dedos. Sebastián estaba eufórico. Nunca había conseguido gemelos antes, y las deformidades múltiples parecían confirmar que estaba perfeccionando su técnica. Los alimentaba con una papilla especial, preparada con hierbas que, según sus estudios, fortalecerían sus almas inmortales, mientras sus cuerpos débiles luchaban por sobrevivir. Inés perdió a su segundo bebé durante el parto. La criatura, un varón con espina bífida severa, nació muerto después de que ella sangrara durante 3 días. La partera india movió la cabeza con gravedad y le susurró algo a Sebastián en náhuatl. Él escuchó, frunció el ceño, y luego miró a Inés con una mezcla de decepción y pragmatismo. «Ya no puedes darme más hijos», le dijo simplemente. «Tu útero está dañado, pero aún puedes ser útil cuidando a los otros niños». Liberó a Inés de su jaula, pero le encadenó el tobillo a una argolla en la pared con suficiente cadena para que pudiera moverse por el sótano y atender a los bebés. La muchacha, que ahora tenía solo 20 años pero parecía de 40, aceptó su nuevo rol sin resistencia. Se había roto completamente, transformándose en una autómata que obedecía sin cuestionar, que cuidaba a las criaturas deformes con una eficiencia mecánica, sin mostrar emoción alguna. Guadalupe, la más joven, fue la que más resistió. Incluso después de dar a luz a su primer hijo, un niño con síndrome de Down severo y problemas cardíacos, seguía intentando escapar. Arañaba las paredes hasta que sus dedos sangraban,
Mordía a Sebastián cuando se acercaba, se negaba a comer durante días. Él la castigaba con azotes, con privación de agua, con aislamiento en completa oscuridad. Nada funcionaba. La muchacha prefería morir antes que someterse. Una noche, mientras Sebastián dormía en su habitación del piso superior, Guadalupe logró lo imposible. Había estado trabajando en secreto durante semanas, usando un trozo de metal oxidado que había encontrado en el suelo para limar uno de los barrotes de su jaula. El metal estaba débil por la humedad y la corrosión, y finalmente cedió. Guadalupe se escurrió por el hueco estrecho, desollándose la piel en el proceso, y corrió hacia las escaleras. Las otras mujeres la observaron en silencio. Nadie intentó detenerla, pero tampoco la ayudaron. Estaban demasiado rotas, demasiado resignadas. Solo Catalina susurró. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de péndulo y el ronquido distante de alguien en el piso superior. Se movió como un fantasma hacia la puerta trasera, la misma por la que Catalina había entrado semanas atrás. Sus manos temblaban mientras manipulaba el pestillo, rogando a todos los santos que no chirriara. La puerta se abrió con un suspiro suave, y el aire fresco de la noche de la Ciudad de México entró como una bocanada de vida. Guadalupe respiró profundamente por primera vez en meses, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Corrió por el callejón, descalza y vestida solo con los harapos que Sebastián le había dado. Las piedras afiladas del pavimento le cortaban los pies, pero no le importaba. Estaba libre. Después de todo ese horror, estaba libre. Podía ver las luces de otras casas, escuchar el ladrido lejano de los perros, sentir la brisa nocturna en su piel. Siguió corriendo, sin rumbo fijo, solo alejándose de aquella casa del horror. Pero no había calculado una cosa: los serenos nocturnos que patrullaban las calles después del toque de queda. 2 de ellos la interceptaron a apenas 3 cuadras de la casa de Sebastián. La vieron corriendo como una loca, semidesnuda, ensangrentada, murmurando incoherencias sobre bebés deformes y jaulas en sótanos. Pensaron que era una indigente o una demente escapada del hospital de San Hipólito. «Detengan a esa mujer», ordenó uno de ellos. Guadalupe intentó explicar, intentó contarles lo que había sufrido, pero las palabras salían atropelladas, sin sentido. Los serenos la sujetaron con facilidad. Estaba demasiado débil, demasiado desnutrida para ofrecer resistencia real. En ese momento apareció don Sebastián, envuelto en una capa oscura, con expresión de profunda preocupación. «Gracias a Dios que la encontraron», dijo con voz temblorosa. «Es mi sobrina». Pobre criatura. Perdió la razón después de ser violada por unos salteadores de caminos hace meses. Desde entonces tiene episodios en los que cree que está prisionera, que la persiguen demonios. Los médicos me dijeron que no hay cura. Los serenos miraron a la muchacha con lástima. Era creíble. Su aspecto demacrado, sus heridas, su forma de hablar incoherente, todo encajaba con la historia de Sebastián. Y él era un hombre respetable, conocido en el barrio, benefactor de la iglesia. ¿Por qué dudarían de su palabra? «La llevaré de vuelta a casa», dijo Sebastián, tomando a Guadalupe del brazo con firmeza. «Lamento las molestias, señores. Aumentaré las vigilancias para que esto no vuelva a suceder». Les entregó unas monedas de plata, y los serenos se alejaron satisfechos. Sebastián arrastró a Guadalupe de vuelta a la casa, y una vez dentro, su expresión de preocupación se transformó en furia helada. El castigo fue brutal. La encadenó a la pared del sótano, desnuda, y la azotó hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó horas después, tenía fiebre alta y deliraba. La infección de sus heridas se había extendido rápidamente en aquel ambiente húmedo e insalubre. Sebastián observó su deterioro con frialdad clínica, tomando notas sobre cómo el cuerpo humano respondía al trauma extremo. Guadalupe murió 3 días después, llamando a su madre entre delirios febriles. Tenía 16 años y medio.
Sebastián envolvió su cuerpo en una sábana vieja y lo arrojó a uno de los canales durante la noche, donde se mezclaría con los otros cadáveres no identificados que aparecían regularmente en las aguas lodosas de la ciudad. Nadie la buscaría. Oficialmente, había desaparecido del convento meses atrás, y su familia había asumido que había huido con algún pretendiente. El espacio que dejó Guadalupe no permaneció vacío por mucho tiempo. Sebastián tenía en mente a otras candidatas, otras primas jóvenes en la extensa red familiar de los Mendoza, pero primero necesitaba asegurarse de que no hubiera más intentos de escape. Reforzó las jaulas, añadió cerraduras dobles y comenzó a administrarles a sus cautivas una tintura de adormidera que las mantenía en un estado perpetuo de semiconciencia, lo suficientemente alertas para cuidar a los bebés, pero demasiado drogadas para pensar en huir. Catalina observó todo esto con un horror que ya no podía expresar. Su mente había comenzado a fragmentarse, creando realidades alternativas donde esto no estaba sucediendo, donde todavía estaba en su casa con su esposo, planeando fiestas y bordando manteles. Hablaba con personas que no estaban allí, cantaba canciones de su infancia, se reía sin razón aparente. Sebastián observaba su deterioro mental con interés científico, documentándolo en su diario, junto con el desarrollo de los niños deformes. Los bebés crecían en aquel ambiente infernal, desarrollándose de formas que ningún médico habría considerado posible. María de los Ángeles, la niña sin ojos, había cumplido 6 meses y mostraba una capacidad auditiva extraordinaria. Podía localizar sonidos con precisión asombrosa, girando su cabeza hacia cualquier ruido por pequeño que fuera. Sebastián estaba convencido de que Dios le había dado ese don para compensar su falta de visión, prueba de que estos niños especiales eran realmente bendecidos. Los gemelos de María del Carmen habían sobrevivido contra todo pronóstico, aunque su alimentación era difícil debido a sus deformidades faciales. Sebastián había diseñado biberones especiales con tetinas modificadas que permitían que la leche fluyera directamente a sus gargantas, evitando los paladares hendidos. Los niños crecían lentamente, siempre al borde de la muerte pero nunca cruzando ese umbral final. El hijo de Inés con hidrocefalia había muerto a los 7 meses, tal como Sebastián había predicho. Lo enterró en el jardín trasero de la casa, marcando el lugar con una pequeña cruz de madera que nadie más que él podía ver. Lloró genuinamente por la pérdida, no por crueldad, sino porque realmente creía que aquel niño había sido especial, un ángel atrapado temporalmente en carne defectuosa. Pero su proyecto no había terminado. Josefa estaba embarazada nuevamente, y Sebastián había ajustado su fórmula de hierbas y pociones. Esta vez buscaba crear un niño sin extremidades, un tronco puro sin las distracciones de brazos y piernas. Había leído sobre casos así en textos médicos medievales, y estaba convencido de que podía replicarlos. María del Carmen también estaba embarazada por segunda vez. Su embarazo anterior la había dejado tan débil que Sebastián dudaba que sobreviviera a otro parto, pero eso formaba parte del experimento. Quería documentar hasta qué punto el cuerpo femenino podía soportar embarazos en condiciones extremas. Y Catalina finalmente había dejado de resistirse cuando Sebastián la visitó en su jaula. Ya no luchaba, ya no gritaba. Simplemente cerraba los ojos y se disociaba, dejando que su mente flotara a algún lugar lejano, mientras su primo la violaba sistemáticamente. Tenía 42 años, una edad avanzada para un primer embarazo en el siglo XVIII, y Sebastián estaba fascinado por ver qué tipo de anomalías podrían resultar de esa combinación de edad materna, trauma psicológico y las drogas que le administraba. Pasaron 6 meses más. El sótano se había convertido en una pesadilla viviente de llantos infantiles, gemidos de mujeres rotas y el olor perpetuo a enfermedad y desesperación. Sebastián había perfeccionado su rutina. Alimentaba a las mujeres lo justo para mantenerlas vivas, cuidaba a los bebés con dedicación obsesiva, documentaba cada detalle de su experimento,
y continuaba con su vida normal en la superficie como si nada extraordinario estuviera sucediendo bajo sus pies. Pero algo había comenzado a cambiar en la Ciudad de México. Don Fernando de Ulloa, el esposo de Catalina, no había aceptado la desaparición de su mujer. Había gastado una fortuna contratando investigadores, sobornando a autoridades, siguiendo cada rumor y pista. Su obsesión había comenzado a llamar la atención, incomodando a ciertos miembros de la aristocracia novohispana que preferían que los asuntos familiares desagradables permanecieran ocultos. Uno de los investigadores, un mestizo llamado Miguel Sosa, que había trabajado como alguacil antes de dedicarse a casos privados, comenzó a notar un patrón inquietante. En los últimos 2 años, 8 mujeres jóvenes de familias aristocráticas habían desaparecido sin dejar rastro. Todas eran parientes lejanas de don Sebastián de Alvarado y Mendoza. Todas habían estado asociadas de alguna forma con conventos o instituciones religiosas. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Miguel presentó sus hallazgos a don Fernando una lluviosa tarde de julio. Se reunieron en una taberna discreta del barrio de San Juan, lejos de oídos indiscretos. «Don Fernando», dijo Miguel en voz baja, deslizando unos papeles a través de la mesa. «He encontrado algo que necesita ver. Es perturbador». Don Fernando estudió los documentos, listas de nombres, fechas de desaparición, árboles genealógicos que mostraban las conexiones familiares. Su rostro palideció mientras comprendía las implicaciones. «¿Está sugiriendo que don Sebastián...?» No pudo terminar la frase. «No estoy sugiriendo nada todavía», respondió Miguel. «Pero creo que deberíamos vigilar su casa, observar sus movimientos. Hay algo que no cuadra con ese hombre. He hablado con sus sirvientes, o mejor dicho, con los que fueron sus sirvientes. Todos renuncian después de pocas semanas. Algunos ni siquiera querían hablar, como si tuvieran miedo. Uno me dijo que escuchaba ruidos extraños por la noche, como llantos de bebés. Pero don Sebastián vive solo, sin familia». Don Fernando apretó los puños sobre la mesa. «Si ese monstruo tiene a mi Catalina, si le ha hecho daño...» «No podemos actuar precipitadamente», advirtió Miguel. «Don Sebastián tiene conexiones poderosas. Si lo acusamos sin pruebas contundentes, nos destruirá. Necesitamos evidencia irrefutable». Comenzaron a vigilar la casa de Sebastián, turnándose para observar desde diferentes posiciones. Anotaban quién entraba y salía, a qué horas se encendían las luces, cuándo la partera india aparecía con su bolsa de cuero desgastada. Durante semanas no vieron nada definitivo, pero Miguel estaba convencido de que algo oscuro se escondía tras aquellas paredes de adobe y piedra. La oportunidad llegó una noche en que Sebastián salió de casa vestido elegantemente, obviamente dirigiéndose a algún evento social. Miguel aprovechó para acercarse a la puerta trasera, la misma que Catalina había usado meses atrás. Con herramientas de cerrajero que había aprendido a usar en sus años como alguacil, manipuló la cerradura hasta que cedió. El olor lo golpeó inmediatamente. Ese hedor inconfundible a enfermedad, excremento y muerte. Siguió el rastro hacia la puerta oculta bajo la escalera, su corazón latiendo con fuerza. Cuando descendió al sótano y vio lo que había allí, tuvo que apoyarse contra la pared para no vomitar. Las jaulas, las mujeres, los bebés deformes. El horror era tan completo, tan absoluto, que por un momento Miguel pensó que estaba teniendo una pesadilla. Pero los gemidos de las mujeres, los llantos de los niños, el olor penetrante, todo era demasiado real. Catalina lo reconoció primero. «Miguel», susurró con voz ronca. «Miguel Sosa. Solías traer dulces a casa cuando yo era niña. ¿Recuerdas?» Miguel se acercó a su jaula, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Doña Catalina. Dios mío». No encontraba palabras. «Sácanos de aquí», rogó Josefa desde su jaula. «Por favor, sácanos de aquí antes de que regrese». Miguel actuó rápidamente. Buscó las llaves en la mesa de trabajo de Sebastián y comenzó a abrir las jaulas. Las mujeres salieron tambaleándose,
algunas sosteniendo a sus bebés, otras demasiado débiles para caminar. María del Carmen se había desmayado dentro de su jaula. El parto reciente la había dejado al borde de la muerte. «Tenemos que llevarlas al hospital», dijo Miguel. «Todas necesitan atención médica urgente». Pero Catalina lo detuvo con una mano temblorosa. «No», susurró. «No podemos ir al hospital. Sebastián tiene amigos allí, en todas partes. Nos encontrará. Nos traerá de vuelta. O peor, convencerá a todos de que estamos locas, que todo esto es producto de nuestra imaginación». Miguel comprendió que tenía razón. En la Ciudad de México de 1780, la palabra de un hombre respetable como Sebastián pesaba infinitamente más que la de 4 mujeres traumatizadas. Necesitaban un plan diferente. Los ayudó a subir las escaleras, llevando a María del Carmen en brazos. Fuera, don Fernando esperaba con un carruaje cerrado que había conseguido para la ocasión. Su rostro cuando vio a su esposa fue una mezcla de alivio, horror y furia asesina. «Catalina, mi amor». La abrazó con desesperación, sintiendo cuán delgada y frágil se había vuelto. No había tiempo para reuniones emocionales. Cargaron a todas las mujeres y a los bebés en el carruaje y huyeron hacia la hacienda de un amigo de confianza de don Fernando, a 2 días de viaje al norte de la ciudad. Era un lugar remoto donde podrían esconderse mientras decidían qué hacer. Sebastián regresó a su casa 3 horas después. Había asistido a una cena en el palacio del virrey, donde había conversado amenamente sobre teología y filosofía con otros miembros de la élite novohispana. Estaba de buen humor, anticipando volver a su sótano para documentar el progreso de sus experimentos. Cuando bajó las escaleras y vio las jaulas vacías, la mesa de trabajo revuelta, las llaves tiradas en el suelo, su primera reacción fue de confusión absoluta. Luego, vino la incredulidad. Finalmente, una furia gélida que lo dejó temblando. Subió corriendo a su estudio y sacó de un cajón oculto varios documentos. Registros de nacimiento falsificados de los bebés, certificados médicos preparados por doctores corruptos, testimonios comprados que atestiguarían que esas mujeres habían estado en otros lugares durante los meses de su cautiverio. Sebastián había sido meticuloso en crear una red de protección alrededor de sus actos. Sabía que este día podría llegar eventualmente, pero había subestimado la determinación de don Fernando de Ulloa y la astucia de Miguel Sosa. Mientras él preparaba su defensa, ellos estaban construyendo un caso que involucraría no solo a las autoridades virreinales, sino también a la Inquisición y directamente al virrey. El escándalo estalló 3 semanas después cuando las mujeres rescatadas finalmente estuvieron lo suficientemente recuperadas para dar sus testimonios. Don Fernando había convocado a varios testigos de confianza, incluidos médicos que examinaron a las víctimas y certificaron las violaciones y embarazos forzados, sacerdotes que escucharon sus confesiones y abogados que prepararon la acusación formal. La sociedad novohispana quedó conmocionada. Nunca antes un miembro de la aristocracia había sido acusado públicamente de crímenes tan monstruosos. Sebastián negó todo, presentó sus documentos falsos, llamó a testigos que mintieron bajo juramento. Pero la evidencia física era irrefutable. Las mujeres, los bebés, las cicatrices, los testimonios coincidentes en cada detalle horripilante. El juicio duró 4 meses. La Ciudad de México no hablaba de otra cosa. En las plazas, en las iglesias, en los salones aristocráticos, todos debatían el caso. Algunos defendían a Sebastián, convencidos de que era víctima de una conspiración. Otros exigían su ejecución inmediata. La división social era profunda y dolorosa. Finalmente, en noviembre de 1781, don Sebastián de Alvarado y Mendoza fue declarado culpable de secuestro, violación, prisión ilegal y herejía. La Inquisición añadió cargos por prácticas blasfemas y perversión de la doctrina católica. La sentencia fue muerte por garrote vil, seguida de la quema de su cuerpo y la confiscación de todos sus bienes.
La ejecución se llevó a cabo en la Plaza Mayor una mañana fría de diciembre. Miles de personas se congregaron para presenciar el evento. Sebastián subió al cadalso con la misma calma que había mostrado durante todo el juicio, como si estuviera por encima del juicio de meros mortales. Sus últimas palabras fueron estas. El verdugo apretó el garrote, y don Sebastián de Alvarado y Mendoza dejó de existir. Su casa fue demolida por orden del virrey. En su lugar se construyó una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, como forma de purificar el terreno maldito. Los bebés que habían nacido de sus experimentos fueron discretamente entregados a instituciones religiosas, donde pudieran recibir cuidado médico y espiritual. La mayoría murió en los primeros años de vida, sus cuerpos demasiado frágiles para sobrevivir, fuera de las condiciones controladas del sótano. Solo María de los Ángeles, la niña sin ojos, vivió hasta la adolescencia, convirtiéndose eventualmente en una monja contemplativa que, según los registros del convento, tenía visiones místicas y hablaba con ángeles. Las 4 mujeres rescatadas nunca se recuperaron completamente. Josefa se suicidó 2 años después del juicio, arrojándose de la torre de una iglesia. María del Carmen vivió hasta los 30 años, pero nunca volvió a hablar después de su rescate, permaneciendo en un silencio perpetuo hasta su muerte por tuberculosis. Inés se casó con un viudo mayor que la trató con bondad, pero nunca pudo concebir hijos normales. Todos sus embarazos posteriores terminaron en abortos espontáneos. Y Catalina vivió hasta los 60 años, pero su mente nunca regresó completamente de aquel sótano. Tenía episodios en los que creía estar de vuelta en la jaula, momentos en los que olvidaba dónde estaba o quién era. Don Fernando cuidó de ella con devoción hasta su propia muerte, y cuando ella finalmente falleció, la enterraron en el cementerio de la iglesia de Santo Domingo, lejos de donde alguna vez estuvo la casa de Sebastián. El caso quedó registrado en los archivos del virreinato como un recordatorio de los horrores que los seres humanos pueden infligir unos a otros cuando la locura se disfraza de devoción, cuando el fanatismo reemplaza a la razón, cuando el poder y la posición social protegen a los monstruos que caminan entre nosotros. Durante décadas después, las familias aristocráticas de la Ciudad de México hablaban en susurros del demonio de Tacuba, advirtiendo a sus hijas que desconfiaran de los hombres excesivamente piadosos, que el verdadero mal a menudo se esconde bajo el manto de la religión. Y en las noches de lluvia, cuando el agua corre por las calles empedradas del centro histórico, hay quienes dicen que todavía pueden escuchar los llantos de aquellos bebés especiales, esos ángeles atrapados en carne defectuosa, llamando desde un pasado que la ciudad nunca podrá olvidar completamente, recordándonos que el horror más profundo no viene de lo sobrenatural, sino de la capacidad infinita del ser humano para justificar lo injustificable en nombre de cualquier ideal, por noble que parezca en la superficie. Los años pasaron sobre la Ciudad de México como capas de polvo que se acumulan sobre los monumentos antiguos. La historia de don Sebastián de Alvarado y Mendoza se convirtió en una leyenda urbana, contada a medias en tertulias nocturnas, distorsionada por el tiempo hasta que muchos llegaron a dudar de que hubiera sucedido realmente. Los registros oficiales permanecían guardados en los archivos del virreinato, pero pocos tenían acceso a ellos, y menos aún el interés de remover aquellos recuerdos dolorosos. Pero las consecuencias de aquellos actos no desaparecieron con la ejecución del monstruo. Se extendieron como ondas en un estanque, tocando vidas que jamás conocieron directamente a Sebastián, afectando a generaciones futuras de formas que nadie habría podido predecir. En 1795, 14 años después de la ejecución, un joven sacerdote recién ordenado llamado Padre Tomás Alcántara fue asignado a la capilla que se había construido sobre los restos de la casa de Sebastián. Era un hombre de apenas 25 años, idealista y lleno de fervor religioso, que había solicitado específicamente ese puesto porque conocía la historia y creía que Dios lo había llamado a redimir aquel lugar maldito.
El padre Tomás celebraba misa cada mañana en la pequeña capilla, donde acudían principalmente mujeres mayores del vecindario y algunos comerciantes que pasaban camino a sus negocios. La capilla era hermosa en su sencillez. Paredes encaladas, un altar de madera tallada, una imagen de la Virgen de Guadalupe cubierta de exvotos de plata. Pero había algo en el ambiente que perturbaba al joven sacerdote, una pesadez que no podía explicar, como si las piedras mismas recordaran lo que había sucedido allí. Una tarde, mientras barría el suelo de la capilla, el padre Tomás notó que una de las baldosas sonaba hueca bajo sus pies. Intrigado, levantó la piedra con esfuerzo y descubrió debajo un espacio oscuro. Al iluminarlo con una vela, vio escalones descendiendo hacia las profundidades. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que había encontrado: el sótano donde Sebastián había mantenido a sus víctimas. Los constructores de la capilla habían sellado la entrada, pero no habían llenado el espacio subterráneo. Contra su mejor juicio, el padre Tomás descendió. El aire era viciado y frío, cargado de humedad. Las antorchas de las paredes hacía mucho que se habían apagado, pero aún quedaban sus restos carbonizados. Y allí estaban las jaulas, oxidadas, pero todavía en pie, testimonio silencioso de horrores pasados. El padre se arrodilló en el suelo húmedo y rezó durante horas, llorando por las almas que habían sufrido allí, pidiendo perdón a Dios por la maldad que los hombres son capaces de cometer. Cuando finalmente emergió, estaba pálido y tembloroso. Decidió que debía sellar permanentemente aquel lugar, no solo físicamente sino espiritualmente. Organizó una ceremonia de exorcismo, invitando al obispo de la ciudad y a varios sacerdotes experimentados. Durante 3 días realizaron rituales de purificación, rociando agua bendita, quemando incienso, rezando oraciones en latín que resonaban en el espacio vacío del sótano. Al tercer día, mientras el obispo pronunciaba las palabras finales del ritual, hubo un temblor. No un terremoto completo, sino una sacudida breve pero intensa que hizo que las velas se apagaran y el polvo cayera del techo. Cuando volvieron a encender las luces, encontraron que una de las jaulas se había derrumbado completamente, como si una fuerza invisible la hubiera aplastado. El obispo declaró que el lugar había sido limpiado de presencias malignas y ordenó que el acceso fuera sellado con cemento y piedras, cubierto con 3 capas de baldosas, para que nadie más pudiera descenderlo. Pero el padre Tomás nunca olvidó lo que vio allí abajo. Comenzó a investigar obsesivamente el caso, recopilando testimonios de personas que habían conocido a las víctimas, estudiando los registros del juicio, entrevistando a los ancianos del barrio que todavía recordaban aquellos días oscuros. Lo que descubrió lo perturbó aún más que el propio sótano. Resultó que Sebastián no había sido un caso aislado. Durante su investigación, el padre Tomás encontró referencias a otros casos similares, nunca llevados a juicio, nunca expuestos públicamente. Familias aristocráticas que ocultaban miembros problemáticos en sótanos y habitaciones secretas. Hombres poderosos que abusaban de su posición para satisfacer perversiones innombrables. Mujeres y niños que desaparecían sin dejar rastro. Sus ausencias explicadas con mentiras convenientes que la sociedad aceptaba, porque cuestionar la palabra de los poderosos era demasiado peligroso. El caso de Sebastián solo había salido a la luz porque don Fernando de Ulloa había tenido la fortuna, las conexiones y la determinación de luchar contra el sistema. Pero cuántas otras Catalinas, cuántas otras Josefas y Marías del Carmen seguían sufriendo en silencio, escondidas en los rincones oscuros de casas respetables. El padre Tomás comenzó a usar sus sermones para hablar sobre estos temas, de forma velada pero clara para quienes quisieran escuchar. Hablaba sobre la hipocresía de una sociedad que se proclamaba cristiana, pero permitía que los poderosos actuaran con impunidad. Sobre la responsabilidad de proteger a los vulnerables, no importaba cuán incómodo fuera enfrentar a quienes los victimizaban.
Sus palabras comenzaron a atraer atención no deseada. Las autoridades eclesiásticas lo llamaron a comparecer ante el obispo. Le advirtieron que estaba causando problemas, removiendo asuntos mejor dejados en el pasado, poniendo en riesgo la estabilidad social con sus acusaciones veladas contra la aristocracia. El padre Tomás escuchó en silencio, pero no cambió su postura. Siguió predicando sobre justicia y protección de los débiles, aunque ahora con más cautela en sus palabras. Fue durante este periodo que conoció a Sor María de los Ángeles, la única sobreviviente de los hijos de Sebastián, que había llegado a la edad adulta. Ella tenía entonces 15 años, viviendo en el convento de las Carmelitas Descalzas. El padre Tomás había escuchado sobre ella a través de sus investigaciones y solicitó permiso para visitarla, con la intención de ofrecer apoyo espiritual. La encontró en el jardín del convento, arrodillada junto a un rosal, sus manos tocando delicadamente los pétalos mientras murmuraba oraciones. A pesar de su falta de ojos, se movía con una gracia sorprendente, como si pudiera ver a través de otros sentidos. Cuando el padre Tomás se acercó, ella giró su cabeza hacia él antes de que pronunciara palabra. «Padre», dijo con voz suave, «he estado esperándolo». Tomás se quedó sin palabras por un momento. Se sentó junto a ella en el banco de piedra del jardín y permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo de la fuente cercana. «¿Sabe usted quién era su padre?», preguntó finalmente el sacerdote. «Sé quién era el hombre que me engendró», respondió ella. «Las hermanas me contaron cuando cumplí 13 años. Pensaron que tenía derecho a saberlo. Pero él no es mi padre. Dios es mi padre. Y mi madre. Mi pobre madre que murió sin recuperar su cordura. Ella me amaba a pesar de todo. Eso es lo que importa. ¿No siente odio hacia él?». Sor María de los Ángeles sonrió tristemente. «Durante mucho tiempo lo hice. Odiaba no solo a él, sino a mí misma, a este cuerpo que él diseñó deliberadamente para que fuera defectuoso. Deseaba no haber nacido nunca. Pero luego comprendí algo. Mi existencia, por doloroso que sea su origen, tiene propósito. Cada día que vivo, cada oración que elevo, es una victoria sobre su maldad. Él quería crear criaturas especiales para glorificar a Dios. No lo logró. Pero yo he elegido glorificar a Dios con mi vida, no por mi discapacidad sino a pesar de ella, y eso es algo que él nunca pudo controlar». Sus palabras conmovieron profundamente al padre Tomás. Visitó a Sor María de los Ángeles regularmente durante los siguientes años, y ella se convirtió en su consejera espiritual, ofreciéndole una perspectiva sobre el sufrimiento y la redención que ningún libro de teología podría enseñar. Mientras tanto, en la ciudad, las consecuencias del caso de Sebastián seguían desarrollándose de formas inesperadas. Don Fernando de Ulloa había usado su fortuna para establecer un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso, el primero de su tipo en la Nueva España. Operaba discretamente, financiado con donaciones de familias adineradas que se habían horrorizado con el caso Sebastián, y querían hacer algo para prevenir tragedias similares. El refugio se ubicaba en una hacienda a las afueras de la ciudad, donde las mujeres podían encontrar protección, atención médica y apoyo legal. Era administrado por un grupo de monjas progresistas y abogados que habían estudiado el caso Sebastián exhaustivamente, determinados a crear un sistema que no fallara a las víctimas, como casi había fallado a Catalina y sus sobrinas. Inés, una de las sobrevivientes, trabajaba en el refugio. A pesar de su trauma, había encontrado propósito ayudando a otras mujeres que sufrían abusos. Su propia infertilidad, resultado de lo que Sebastián le había hecho, la atormentaba, pero canalizaba ese dolor en cuidar a los hijos de otras mujeres que llegaban al refugio huyendo de maridos violentos o situaciones peligrosas. En 1798, el refugio recibió a una joven indígena de apenas 14 años llamada Citlali. Había sido vendida por su padre a un hacendado español que la mantenía como esclava sexual en su propiedad.
Logró escapar con la ayuda de un peón que se compadeció de ella, llegando al refugio desnutrida, embarazada y aterrorizada. Inés la acogió personalmente. Mientras cuidaba a Citlali durante su embarazo, comenzó a contarle su propia historia, algo que rara vez hacía. La muchacha escuchaba con los ojos muy abiertos, lágrimas corriendo por su rostro moreno. ¿Cómo puede usted seguir viviendo después de algo así?, preguntó Citlali una noche, mientras Inés le aplicaba compresas frías para aliviar la hinchazón de sus pies. No sé si lo que hago se puede llamar vivir, respondió Inés con honestidad brutal. Existo. Respiro. Me levanto cada mañana porque si no lo hago, él habría ganado. El monstruo que me hizo esto quería destruirme, convertirme en nada. Seguir adelante, ayudar a otras como tú, es mi forma de demostrar que no lo logró. Citlali dio a luz a una niña sana, a quien llamó Xochitl. El parto fue difícil, pero las parteras del refugio eran expertas, y tanto madre como bebé sobrevivieron. Citlali decidió quedarse en el refugio, trabajando en la cocina y aprendiendo a leer y escribir con las monjas. Su hija creció allí, rodeada de mujeres que habían sufrido pero que se negaban a ser definidas por su sufrimiento. Pasaron más años. La Ciudad de México continuó creciendo, transformándose. Llegó el siglo XIX con sus revoluciones e independencias. La Nueva España se convirtió en México. Cambió el gobierno, cambiaron las leyes, pero ciertas cosas permanecieron igual. Los poderosos seguían abusando de su posición, los vulnerables seguían sufriendo, y quienes intentaban cambiar el sistema seguían enfrentando resistencia. El padre Tomás Alcántara envejeció en su pequeña capilla, continuando su trabajo silencioso de documentar casos de abuso y ofrecer refugio a las víctimas que acudían a él buscando ayuda. Su archivo se convirtió en uno de los registros más completos de violencia doméstica y abuso institucional en el México del cambio de siglo, aunque permaneció oculto durante décadas, demasiado peligroso para ser publicado. Sor María de los Ángeles vivió hasta los 32 años, muriendo pacíficamente en su celda del convento mientras dormía. Las hermanas que la encontraron dijeron que tenía una expresión de paz absoluta en su rostro sin ojos, como si finalmente hubiera visto lo que había estado buscando toda su vida. Fue enterrada en el cementerio del convento con una lápida simple que decía: «Aquí yace un ángel que caminó entre nosotros». Murió a los 53 años, rodeada de las mujeres y niños a quienes había ayudado a lo largo de décadas. En su funeral, más de 100 personas acudieron a presentar sus respetos, cada una con una historia de cómo Inés había cambiado su vida. Fue enterrada en el mismo cementerio donde descansaba Catalina, su prima que la había intentado rescatar tantos años atrás. Don Fernando de Ulloa murió sin volver a casarse, habiendo dedicado sus últimos años completamente al refugio que había establecido en memoria de su esposa. En su testamento, dejó toda su fortuna para asegurar que el refugio continuara operando indefinidamente. El lugar existe hasta hoy, aunque con otro nombre y en otra ubicación, todavía ofreciendo protección a mujeres víctimas de violencia. Pero quizás el legado más extraño y perturbador del caso Sebastián fue lo que sucedió con sus escritos. Su diario de cuero negro, donde había documentado meticulosamente sus experimentos, fue confiscado durante el juicio y debería haber sido destruido junto con sus otros bienes. Sin embargo, de alguna manera sobrevivió, pasando de mano en mano a través de coleccionistas privados fascinados por lo macabro. En 1845, el diario llegó a manos de un médico alemán llamado Dr. Heinrich Müller, quien estaba investigando deformidades congénitas. Müller leyó el diario con horror y fascinación a partes iguales. Los registros de Sebastián, aunque producto de una mente enferma y actos criminales imperdonables, contenían observaciones médicas detalladas sobre el desarrollo fetal bajo condiciones extremas, información que ningún estudio ético podría haber obtenido. Müller enfrentó un dilema moral terrible. ¿Podía usar información obtenida a través de medios tan atroces para avanzar el conocimiento médico?
¿Sería hacerlo una traición a las víctimas? ¿O sería honrar su sufrimiento al asegurar que no fue completamente en vano? Consultó con colegas, con teólogos, con filósofos. Las opiniones estaban divididas. Finalmente, Müller decidió publicar algunos de los hallazgos pero sin revelar su origen. Los presentó como observaciones de casos naturales que había estudiado durante su carrera. Sus papers contribuyeron al entendimiento de teratología, el estudio de malformaciones congénitas, y ayudaron a desarrollar mejores tratamientos para niños nacidos con defectos. Pero Müller llevó el secreto del origen de esa información a su tumba, atormentado hasta sus últimos días por la decisión que había tomado. El diario continuó circulando después de la muerte de Müller. En el siglo XX, terminó en una biblioteca privada en Ciudad de México, donde permanece bajo llave hasta hoy, accesible solo a investigadores con permisos especiales y razones académicas justificadas. Los pocos que lo han leído describen una experiencia profundamente perturbadora, no solo por el contenido sino por la caligrafía cuidadosa y el tono medido de Sebastián, que escribía sobre violación y tortura con la misma objetividad clínica con que otros describirían experimentos de laboratorio. En los años 1920, un periodista llamado Rodrigo Vega decidió escribir un libro sobre el caso Sebastián, fascinado por cómo un evento tan horrible había sido prácticamente borrado de la memoria colectiva. Pasó años investigando, entrevistando a descendientes de las familias involucradas, consultando archivos históricos. Lo que descubrió fue un patrón deliberado de supresión. Las familias aristocráticas implicadas habían trabajado activamente para minimizar el escándalo, pagando a editores de periódicos para que no reimprimieran la historia, presionando a historiadores para que la omitieran de sus relatos de la época colonial. El libro de Vega, titulado El demonio de Tacuba, una historia olvidada de horror colonial, fue publicado en 1927 y causó una pequeña sensación. Vendió miles de copias antes de que fuerzas desconocidas presionaran al editor para detener la impresión. Los ejemplares restantes fueron comprados y destruidos, y aunque algunos sobrevivieron en colecciones privadas, el libro se volvió extremadamente raro. Vega recibió amenazas anónimas advirtiéndole que no investigara más sobre el tema. Su casa fue asaltada y sus notas robadas. Eventualmente abandonó el periodismo y se mudó a Veracruz, donde vivió los últimos 20 años de su vida, administrando una librería pequeña, nunca más escribiendo sobre temas controversiales. Pero la historia se negaba a morir completamente. Cada generación parecía redescubrirla, fascinada y horrorizada por igual. En los años 1970, un grupo de feministas mexicanas adoptó el caso como símbolo de la violencia sistemática contra las mujeres que la sociedad patriarcal había permitido durante siglos. Organizaron marchas frente al lugar donde había estado la casa de Sebastián, ahora ocupado por un edificio de departamentos construido décadas después de que la capilla fuera demolida. Las marchas atrajeron contraprotestas de grupos conservadores que argumentaban que el caso era tan antiguo que ya no era relevante, que usarlo como símbolo político era manipulación emocional. Los debates se volvieron acalorados, a veces violentos. La policía tuvo que intervenir en varias ocasiones para separar a los grupos enfrentados. Una de las organizadoras de esas marchas era una joven abogada llamada Patricia Mendoza Ulloa, descendiente directa tanto de don Fernando como de Catalina. Había descubierto su conexión con el caso mientras investigaba su árbol genealógico, y la revelación había cambiado el curso de su vida. Abandonó su trabajo en un bufete corporativo para dedicarse completamente a la defensa de derechos de mujeres y niños víctimas de abuso. Patricia fundó una organización no gubernamental que ofrecía servicios legales gratuitos a víctimas de violencia doméstica y sexual. El trabajo era agotador y mal pagado, pero ella sentía que era su responsabilidad, una deuda ancestral que debía pagar. A menudo pensaba en Catalina, su antepasada que había arriesgado todo para salvar a sus sobrinas,
y eso le daba fuerzas para continuar cuando las cosas se ponían difíciles. En 1985, después del devastador terremoto que sacudió Ciudad de México, el edificio construido sobre el sitio de la antigua casa de Sebastián colapsó. Durante las excavaciones para remover los escombros y recuperar cuerpos, los trabajadores encontraron algo perturbador. Un espacio subterráneo que había sobrevivido al terremoto, con restos de jaulas de hierro oxidadas y paredes de piedra antigua. Las autoridades inicialmente pensaron que habían descubierto una tumba prehispánica, o quizás un sótano colonial olvidado. Pero Patricia Mendoza Ulloa, al enterarse del hallazgo, inmediatamente reconoció lo que era. Convenció a las autoridades de permitir que un equipo de arqueólogos e historiadores investigara el sitio antes de sellarlo nuevamente. Lo que encontraron confirmó las descripciones de los testimonios históricos, con una precisión escalofriante. Las jaulas, aunque profundamente corroídas, todavía mostraban sus dimensiones opresivas. En las paredes había marcas de arañazos, evidencia de intentos desesperados de escapar. Entre los escombros se encontraron pequeños huesos que el análisis forense reveló pertenecían a infantes, algunos con deformidades visibles incluso después de siglos enterrados. El descubrimiento reabrió la herida nacional. Los medios cubrieron extensamente la historia, algunos con sensacionalismo excesivo, otros con análisis más profundos sobre lo que el caso revelaba sobre la sociedad mexicana, tanto histórica como contemporánea. Hubo llamados para convertir el sitio en un memorial, mientras que otros argumentaban que era mejor dejarlo en paz, que seguir reviviendo el horror no servía a ningún propósito constructivo. Finalmente, después de meses de debate público, se decidió crear un pequeño museo en el sitio, dedicado no solo al caso Sebastián sino a la historia más amplia de violencia contra mujeres y niños en México. El museo incluye reproducciones de las jaulas basadas en las originales encontradas, testimonios de las víctimas preservados en archivos históricos, y secciones sobre casos más recientes de abuso institucional. Pero quizás la parte más conmovedora del museo es una habitación dedicada a los sobrevivientes, no solo del caso Sebastián sino de violencia en general. Las paredes están cubiertas de fotografías y testimonios de personas que han sobrevivido a situaciones de abuso y han encontrado formas de reconstruir sus vidas. Es un espacio de memoria pero también de esperanza, un reconocimiento de que aunque el horror existe, también existe la resistencia, la recuperación, la resiliencia. Patricia Mendoza Ulloa trabajó incansablemente para que el museo fuera una realidad. Cuando finalmente se inauguró en 1993, ella ya estaba en las etapas finales de cáncer de páncreas. Asistió a la ceremonia de apertura en silla de ruedas, demasiado débil para hablar mucho, pero con los ojos brillantes de satisfacción. «He hecho lo que pude», le dijo a su hija esa noche. «He tratado de asegurar que Catalina y las otras nunca sean olvidadas, que su sufrimiento signifique algo. Ahora es trabajo de tu generación continuar la lucha». Patricia murió 3 meses después. Fue enterrada en el mismo cementerio donde descansan Catalina, Inés y tantos otros conectados con esta historia. Su tumba está marcada con una lápida simple. Luchó para que las víctimas fueran escuchadas. El museo recibe miles de visitantes cada año, muchos de ellos sobrevivientes de abuso buscando consuelo en saber que no están solos, que otros han enfrentado horrores similares y han encontrado formas de seguir adelante. Estudiantes de historia, psicología, derecho y medicina visitan regularmente para estudiar el caso desde diferentes perspectivas. Escritores y cineastas han intentado contar la historia, aunque con resultados mixtos. Algunos logran capturar la complejidad del horror humano, mientras que otros caen en el sensacionalismo que explota el sufrimiento de las víctimas en lugar de honrarlo. Lo que hace que este caso sea tan perturbador, incluso siglos después, no es solo la brutalidad de los actos, sino la forma en que expone cuántos sistemas fallaron simultáneamente. Una sociedad que valoraba la apariencia y el estatus sobre la justicia.
Autoridades más preocupadas por mantener el orden social que por proteger a los vulnerables. Una estructura religiosa que predicaba amor, pero a menudo protegía a los poderosos. Familias que guardaban silencio sobre secretos oscuros por miedo al escándalo. Y lo más perturbador de todo, la forma en que Sebastián logró racionalizar sus actos como virtuosos, convenciéndose a sí mismo de que estaba sirviendo a un propósito superior. Su caso es un recordatorio escalofriante de cómo la ideología, religiosa o de otro tipo, puede ser pervertida para justificar cualquier atrocidad. En las calles modernas de Ciudad de México, si caminas por donde alguna vez estuvo la calle de Tacuba en 1780, encontrarás una ciudad completamente transformada. Edificios modernos, tráfico denso, vendedores ambulantes, turistas tomando fotografías. El pasado colonial existe en capas debajo del presente, visible solo en algunos edificios históricos preservados, en nombres de calles, en memorias que se niegan a desvanecerse completamente. Pero si te detienes frente al museo, si entras y lees los testimonios, si miras las recreaciones de aquellas jaulas, puedes sentir algo. No es algo sobrenatural, es algo profundamente humano. Es la conexión con aquellas mujeres que sufrieron allí, con los bebés que nacieron sin haber pedido existir, con todos los que intentaron hacer justicia en un sistema diseñado para proteger a los perpetradores. Es el peso de saber que estas cosas sucedieron, que suceden todavía, aunque en formas diferentes. Que el horror no necesita ser fantástico o sobrenatural para ser absolutamente real. Que los monstruos no son criaturas míticas, sino personas que caminan entre nosotros, que a menudo son respetables, educadas, convincentes. Y es también la comprensión de que la resistencia es posible, que incluso en las situaciones más desesperadas, hay quienes se niegan a rendirse. Doña Catalina que se atrevió a investigar cuando todos le decían que dejara el asunto en paz. Miguel Sosa que arriesgó su vida para rescatar a las cautivas. Don Fernando que luchó contra el sistema para obtener justicia. Inés que convirtió su trauma en fuerza para ayudar a otras. Patricia que dedicó su vida a asegurar que las víctimas fueran recordadas y honradas. El caso de don Sebastián de Alvarado y Mendoza es, finalmente, una historia sobre el horror que los seres humanos pueden infligir cuando el poder se combina con ideología retorcida y ausencia de rendición de cuentas. Pero también es una historia sobre resistencia, sobre cómo incluso el mal más profundo puede ser confrontado, expuesto, y si no derrotado completamente, al menos contenido y resistido. Las campanas de las iglesias de Ciudad de México todavía marcan las horas, como lo hicieron en 1780. La lluvia todavía cae sobre las calles, lavando pero nunca completamente limpiando el pasado. En algún lugar, en los archivos y museos, en los cementerios y memoriales, las víctimas de Sebastián descansan, sus historias preservadas como advertencia y como inspiración, recordándonos que el precio de la justicia es la vigilancia eterna, y que el horror más profundo no viene de lo que imaginamos en pesadillas, sino de lo que los humanos son capaces de hacer unos a otros cuando nadie los detiene. La tarde del 4 de diciembre de 2025, una mujer joven llamada Elena Soto caminaba por el centro histórico de Ciudad de México, buscando el museo que su profesora de historia había mencionado en clase. Era estudiante de psicología en la UNAM y estaba escribiendo su tesis sobre trauma transgeneracional, cómo el horror vivido por una generación puede afectar a las siguientes incluso cuando los descendientes nunca conocieron directamente los eventos originales. Encontró el museo casi por casualidad, una entrada discreta entre dos edificios más modernos. El lugar estaba casi vacío esa tarde lluviosa, solo un guardia de seguridad leyendo su teléfono y una pareja de turistas europeos que hablaban en voz baja mientras observaban las exhibiciones. Elena caminó lentamente por las salas, leyendo cada panel informativo, observando las fotografías amarillentas de documentos coloniales, las reproducciones de las jaulas que la hicieron estremecer. Pero fue en la última sala,
la dedicada a los sobrevivientes, donde se detuvo por completo. Allí, entre cientos de fotografías y testimonios de sobrevivientes de abuso a lo largo de los siglos, había una foto que reconoció. Era su bisabuela, María Elena Fuentes, a quien había conocido cuando era niña. Nunca había sabido que su bisabuela había sido víctima de violencia doméstica, que había encontrado refugio en una organización descendiente del refugio original, fundado por don Fernando de Ulloa. Elena se sentó en el banco frente a la fotografía, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. De repente, tantas cosas de su familia tenían sentido, los silencios incómodos, los temas que nunca se discutían, la forma en que las mujeres de su familia siempre habían sido ferozmente independientes, pero también inexplicablemente cautelosas con los hombres. Sacó su teléfono y llamó a su madre. «Mamá», dijo cuando contestó. «Estoy en el museo del que te hablé. Encontré una foto de la abuela María Elena. ¿Por qué nunca me dijiste?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Porque es doloroso, mija», respondió finalmente su madre. «Y porque pensé que protegerte de ese conocimiento te salvaría del dolor. Pero supongo que los secretos familiares tienen forma de salir a la luz eventualmente». Esa noche, Elena se reunió con su madre y su abuela en la casa familiar. Por primera vez, las 3 generaciones de mujeres hablaron abiertamente sobre la historia de violencia que había marcado a su familia, sobre cómo María Elena había escapado de un matrimonio abusivo en los años 1950, cómo había encontrado ayuda en una organización que rastreaba su linaje hasta aquel refugio del siglo XVIII. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo la abuela de Elena, una mujer de 80 años con ojos todavía brillantes y agudos. Cuando tu bisabuela María Elena estaba en sus últimos días delirando por la fiebre, seguía murmurando un nombre: Catalina. Decía que Catalina vendría a buscarla, que Catalina sabía el camino de regreso a casa. Nunca supimos quién era esa Catalina. Pensamos que era alguien de su infancia que había olvidado mencionar. Elena sintió un escalofrío. ¿Era posible que el trauma se transmitiera de formas tan profundas, que los nombres de víctimas de hace siglos todavía resonaran en los delirios de descendientes que nunca habían escuchado la historia completa? Esa noche, de vuelta en su pequeño departamento, Elena modificó completamente su tesis. Ya no sería un análisis abstracto de trauma transgeneracional. Sería la historia de su propia familia, rastreada hacia atrás a través de generaciones, hasta conectar con aquel refugio del siglo XVIII, y desde ahí, hasta las víctimas originales de don Sebastián de Alvarado y Mendoza. Pasó los siguientes 6 meses investigando obsesivamente. Descubrió que su familia estaba conectada a Inés, una de las sobrevivientes, a través de su trabajo en el refugio. María Elena, su bisabuela, no era descendiente directa de las víctimas de Sebastián, pero era parte de una cadena ininterrumpida de mujeres, ayudando a otras mujeres, que se extendía más de 2 siglos. Su tesis se convirtió en un libro, Cadenas de luz en la oscuridad, 200 años de resistencia femenina en México, fue publicado en 2026 y se convirtió en un éxito inesperado. Elena fue invitada a dar charlas en universidades, a participar en paneles sobre violencia de género, a compartir su investigación con organizaciones de derechos humanos. Pero más importante que el éxito académico, fue lo que el proceso de investigación y escritura hizo por Elena y su familia. Las heridas que habían estado supurando en silencio durante generaciones finalmente pudieron ser expuestas a la luz, examinadas, tratadas. Las mujeres de su familia comenzaron a hablar abiertamente sobre sus experiencias, a apoyarse mutuamente de formas que antes les habían parecido imposibles. En el otoño de 2027, Elena organizó un evento en el museo, una reunión de descendientes de víctimas del caso Sebastián y de mujeres que habían sido ayudadas por las organizaciones que se originaron con aquel primer refugio. Vinieron más de 50 personas, desde ancianas que recordaban historias contadas por sus abuelas,
hasta jóvenes que apenas estaban descubriendo su conexión con esta historia. Se pararon en círculo en la sala principal del museo, compartiendo sus historias, llorando, abrazándose. No era un evento de duelo, aunque había tristeza. Era más bien una celebración de supervivencia, un reconocimiento de que todas ellas estaban allí, vivas y fuertes, a pesar de todo lo que el mundo había intentado hacer para destruir a las mujeres de sus linajes. Una de las asistentes, una anciana de 93 años llamada Rosa, pidió hablar. Se apoyaba en un bastón, pero su voz era clara y firme. Mi abuela conoció a Inés, dijo. Era solo una niña cuando Inés murió, pero la recordaba vívidamente. Me contó que Inés le había dicho algo que nunca olvidó. El horror es real, niña. No finjas que no lo es, pero también lo es la bondad, la resistencia, la esperanza, y al final, esas cosas son más fuertes porque requieren más coraje. Cualquier cobarde puede destruir. Solo los valientes pueden construir. Mientras caía la noche sobre Ciudad de México y el grupo comenzaba a dispersarse, Elena se quedó un momento más en el museo. Caminó hasta la sala donde estaban las reproducciones de las jaulas y se quedó mirándolas en el crepúsculo. Pensó en Josefa, María del Carmen, Inés y Guadalupe. Pensó en Catalina, la primera en arriesgarse para salvarlas. Pensó en todos los que vinieron después: Miguel Sosa, don Fernando, el padre Tomás, Sor María de los Ángeles, Patricia Mendoza Ulloa, su propia bisabuela María Elena. Una cadena ininterrumpida de resistencia que se extendía a través de 2 siglos y medio. El horror del caso Sebastián nunca podría ser deshecho. Las víctimas nunca podrían ser devueltas a sus vidas robadas. Pero su sufrimiento no había sido en vano. Había inspirado acción, cambio, leyes nuevas, instituciones dedicadas a proteger a los vulnerables. Cada vida salvada por esas instituciones era, en cierto sentido, una victoria póstuma para aquellas 4 mujeres que sufrieron en aquel sótano. Elena apagó las luces del museo y salió a la calle. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada y a tortillas de un puesto cercano. La ciudad vivía, respiraba, continuaba, llevando sus historias en capas que se superponían unas a otras como sedimento geológico. Caminó hacia el metro, pensando en su tesis defendida, su libro publicado, su familia sanando. Pensando en todas las mujeres que en ese preciso momento estaban sufriendo, resistiendo, sobreviviendo. Pensando en qué podía hacer, qué debía hacer, para continuar la cadena. Porque esa era la verdad final del caso de don Sebastián de Alvarado y Mendoza. El horror es real y nunca desaparece completamente. Cada generación enfrenta sus propias versiones, sus propios monstruos disfrazados de hombres respetables. Pero también cada generación tiene sus Catalinas, sus Fernandos, sus Ineses, sus Patricias, sus Helenas. Personas que se niegan a mirar hacia otro lado, que arriesgan todo para hacer lo correcto, que convierten su trauma en fuerza para ayudar a otros. El horror es real, pero también lo es la resistencia, y al final, después de siglos de lucha, de retrocesos y avances, de victorias pequeñas y grandes, es la resistencia la que permanece, es la resistencia la que define nuestra humanidad, no el horror que algunos entre nosotros son capaces de infligir. Elena bajó las escaleras hacia el metro, lista para continuar la cadena. Lista para ser un eslabón más en esa línea de luz que atraviesa la oscuridad de generación en generación, débil a veces pero nunca completamente extinguida, brillando con la promesa testaruda de que el horror, por profundo que sea, nunca tendrá la última palabra. La ciudad seguía viviendo, las campanas seguían sonando. Y en algún lugar, en el silencio entre un latido y el siguiente, las víctimas de hace siglos descansaban, sabiendo que no habían sido olvidadas, que su sufrimiento había significado algo, que la cadena continuaba. Y eso, al final, era lo único que importaba.